Paola Guzmán, la joven ecuatoriana que se suicidó tras 2 años de abusos sexuales y cuyo caso llegó a los tribunales internacionales. La defensa de la víctima asegura que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría sentar un precedente en la región en materia de derechos sexuales y reproductivos. A los 14 años, la estudiante fue violada por el vicerrector de su colegio, obligada a abortar y luego extorsionada por el médico que practicó la interrupción del embarazo solo a cambio de favores sexuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó este martes el proceso contra el Estado de Ecuador por el caso de Paola Guzmán Albarracín, quien habría sufrido violencia sexual por parte de 2 funcionarios del colegio público al que asistía y que a raíz de ello se habría suicidado a sus 16 años de edad en el año 2002. El caso es considerado por parte demandante como emblemático para el continente, pues considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la posibilidad de crear jurisprudencia sobre diversos asuntos, entre estos los derechos sexuales y reproductivos de niñas y las mujeres. En la audiencia que se celebró el martes en la sede de la Corte en Costa Rica, el Estado de Ecuador reconoció parcialmente su responsabilidad de los hechos imputados referidos a la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y la ausencia de medidas de prevención en este tipo de casos. Además, expresó su voluntad de reparar a la madre de la víctima, Petita Albarracín, y a su familia, aunque los representantes de la víctima valoraron positivamente el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, consideran que es insuficiente. La historia de Paola. El caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por la violencia sexual que sufrió durante 2 años la menor Paola Guzmán Albarracín en el colegio Martínez Serrano, a manos del vicerrector Bolívar Espín y de un médico de ese centro educativo situado en la ciudad de Guayaquil. La menor comenzó a ser abusada sexualmente por Espín a los 14 años, a cambio de ayuda con sus notas. Después de 2 años quedó embarazada y Espín la obligó a abortar. Según el recuento del caso presentado por la CID, el médico del colegio solo accedió a practicar el aborto a cambio de 2 favores sexuales, agregó el recuento. La situación de violencia condujo a la joven a suicidarse mediante la ingesta de fósforo blanco, una sustancia sumamente tóxica que para esa época era de fácil acceso, ya que se utilizaba como fuegos artificiales llamados diablillos. La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana ante la Corte señala que el Estado es responsable por la violencia sexual que habría conducido a la muerte de la menor, así como por la falta de diligencia en la investigación que permitió que el caso prescribiera. La madre de la víctima, Petita Albarracín, pidió a los jueces que hagan justicia y afirmó que su testimonio es lo último que puede hacer por su hija. Ese hombre destruyó la vida de mi hija y la de mi familia, afirmó Albarracín en referencia al vicerrector del colegio al que asistía la joven. La madre relató el momento en que recibió la noticia de que su hija había ingerido el fósforo blanco hasta su muerte en un centro médico y aseguró que en el centro educativo conocían de la violencia sexual que sufría la menor y nadie hizo nada para protegerla. Hice todo lo posible. Fui a la fiscalía, a la dirección de estudios. Hubo mucha humillación. No me atendían. Botaban los papeles, se quejó Albarracín. Alejandra Cárdenas, directora adjunta del Programa Global del Centro de Derechos Reproductivos, que actúa como representante de la víctima en el proceso, dijo a EFE que este caso es emblemático, no solo para América, sino que a nivel mundial. Este caso va a tener impacto por todo el mundo, porque los sistemas de justicia de derechos humanos tienen una deuda pendiente con las mujeres y las niñas. Esta deuda está en examinar con claridad que cuando las niñas y mujeres tenemos relaciones sexuales que no hemos consentido con personas que tienen una postura de autoridad o influencia, estas relaciones son abusivas, afirmó Cárdenas. El representante explicó que la Corte Interamericana tiene la oportunidad de establecer estándares claros sobre el acoso sexual, la educación sexual y el derecho de las niñas y mujeres
mujeres a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. La representante del Estado, María Fernanda Álvarez, quien es directora nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría del Ecuador, expresó en la audiencia el reconocimiento de la responsabilidad estatal en cuanto a la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y falta de prevención. Sin embargo, los representantes de la víctima aseguran que es insuficiente. Nos parece importante que el Estado reconozca que ha sido negligente en la investigación del caso y que fue por negligencia que terminó prescrito el proceso, pero nos parece preocupante que no haya tenido la misma grandeza para reconocer las otras violaciones, particularmente el acoso sexual, el clima de normalización y el grado de tortura que la llevó al suicidio, comentó Cárdenas. Tras la audiencia de este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará un plazo de un mes a las partes para que presenten sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.